El diputado señor Boris Barrera será reemplazado por la diputada señora Marisela Santibáñez. Y dos cartas, presidente, una de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios, con fecha 14 de diciembre, mandada al ministro de Hacienda y copia a la comisión, y donde remite un informe respecto a las sociedades de profesionales en el contexto de la reforma tributaria y de la estrecha vinculación con la entrada en vigencia de la reforma al concepto de servicios que estaban señalados en el decreto de ley 825, que implicará que a contar del 1 de enero de 2023 queden afectos a IVA todos los servicios, con las exenciones específicas determinadas por la ley. En su opinión, justamente los alcances de la exención de que gozarían las sociedades profesionales donde se produce el problema, que resaltan en el informe que mandan, y que nacen de la interpretación que el Servicio de Impuestos Internos ha hecho mediante circular y oficio. Solicita se sirva analizar y eventualmente proponer al Poder Legislativo una postergación en la entrada en vigencia de la reforma al concepto de servicios de la ley de IVA y poder revisar los alcances de las exenciones y dar certeza a los contribuyentes acerca de la exención a las sociedades de profesionales. Igualmente, una carta de don Rodrigo Silva, presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, que agrupa distintos sectores: aguas rurales, ahorro, crédito, productiva, distribución eléctrica, agricultura familiar, entre otras. Más de 2 millones de cooperados de cooperativas grandes, medianas y pequeñas, y con un fuerte enfoque territorial y regional y de generar impacto social. Quiere comentar que como sector cooperativo están muy preocupados por un impacto que algunos artículos de la reforma tributaria tendrán en el sector. Entienden que esto es un impacto no buscado y que se produce por efectos no deseados al no separar lo que son las cooperativas de otras empresas. Es necesario sacar a las cooperativas del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, propuesto en el proyecto de reforma, para que se le aplique un régimen uniforme que reconozca sus particularidades, lo que se requiere asimismo de la modificación del artículo 56 de la Ley de la Renta. Y lo demás es un boletín de la Biblioteca del Congreso Nacional, y igualmente todo el cumplimiento de la Ley de Presupuesto que está por vencer. Muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Antes de ofrecerla, yo quisiera agradecer al diputado Miguel Mellado, que tú entendido que fue el que me reemplazó. Tengo entendido que lo hizo muy bien. Lo único que le pido es que no se acostumbre nomás. Así que me voy contento, puedo salir con la tranquilidad de que lo van a hacer muy bien cuando yo no esté. Así que eso me deja tranquilo. Así que gracias, Miguel, porque sé que todo salió muy bien en el proyecto del reajuste. Muy bien, no sé si hay sobre la cuenta algún comentario para hoy día. ¿No hay ninguno? Pues bien, hoy día, sí, presidente. Sí, muchas gracias, agradeciendo. La verdad es que sobre lo que leyó la secretaria sobre el tema del IVA a las empresas profesionales, yo creo que sería bueno y le pediríamos, quisiera pedirle al gobierno que identificara, porque a veces hay un mito en algunas cosas. Nosotros lo aprobamos en enero de este año, cuando se aprobó el tema de la PGU, pero yo creo que esperaron hasta fines de año, ¿cierto?, para empezar con las dudas. Yo creo que hay dudas si los profesionales hacen uso, bien uso, digamos, de no necesitan colocarlo con IVA, digamos. Entonces ahí hay un tema que hay que diferenciar, y yo creo que el gobierno podría hacer una pequeña campaña cortita la última semana, digamos, en los medios para desmitificar eso de que efectivamente va en contra de los profesionales, no, sino que va a favor de recaudación de impuestos, pero también de aquellos profesionales que no van a estar afectos a IVA. Yo creo que ahí hay un tema que hay que desmitificar para que quede claro a la gente, digamos. Eso, presidente. Me parece bien. Yo también iba a plantear que ese tema, cuando retomemos la reforma tributaria, antes de retomarla, pudiéramos, su secretaria, precisar eso, porque yo he tenido una inquietud de las cooperativas bastante fuerte, incluso quiere que las escuchemos
pero ya no tenemos tiempo para audiencia, de tal manera que nos pudiera precisar cuando retomemos la discusión de la reforma tributaria de las cooperativas. ¿Ve? Hay mucha inquietud. Pero eso lo retomamos cuando veamos el tema de la reforma tributaria. Pues bien, estimadas diputadas, diputados, hoy día hemos sido convocados para abordar el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles para evitar fluctuaciones semanales y extiende el beneficio de reintegro parcial del impuesto específico a los combustibles para los transportistas de carga, boletín número 15.586-05, calificado de discusión inmediata. En esta ocasión, a raíz de que el ministro de Hacienda está viendo el tema del reajuste en el Senado, tenemos la grata presencia de la subsecretaria, bienvenida subsecretaria, y además nos ha solicitado para ser escuchado el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, CONATACOSH, el señor Héctor Sandoval. En primer lugar, yo le daría la palabra a usted, subsecretaria, y después le damos la palabra a nuestro invitado, que tengo entendido que ya está conectado. Subsecretaria, tiene la palabra. Okay, muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, quería primero exponer los contenidos del proyecto de ley, que es una propuesta de modificación del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, del MEPCO, ¿cierto? Y además las fluctuaciones semanales, y extiende el beneficio reintegro parcial del impuesto específico de los combustibles para los transportistas de carga. Entonces, ustedes tienen la presentación ahí, ¿cierto? Lo primero que mostramos ahí son los precios internacionales. Son los precios internacionales, la evolución, ¿cierto?, desde enero del 2021 a la fecha. Y ahí uno puede ver básicamente dos cosas. Uno es que el gran aumento que tuvieron durante este año, ¿sí? Eso ha ido cayendo, básicamente. Entonces los precios internacionales alcanzaron máximos históricos entre mayo y junio de este año, pero han disminuido. Sin embargo, si uno se fija, la volatilidad de estos precios todavía permanece mucho más alta. O sea, antes de marzo del 2022 fluctuaban, pero sobre pequeñas variaciones. Después de esa fecha fluctúan sobre más grandes variaciones, ¿sí? Ahora bien, nosotros en Chile tenemos este mecanismo de estabilización, que es el MEPCO. Voy a recordar brevemente de qué se trata, aunque ya este año igual hemos tratado varias veces el tema. Es un mecanismo que permite estabilizar las variaciones semanales de los precios de los combustibles mediante un componente variable que aumenta o baja el impuesto específico de los combustibles, ¿sí? Que es el componente base, que se mantiene fijo. Entonces está este componente base del impuesto específico, que está determinado por ley. Ahí a la derecha está en la tabla, ¿cierto?, el componente base, y hay un componente variable que actúa en base con el objetivo de estabilizar el precio. Ahora, el mecanismo opera hasta que se acumula, el mecanismo en su completitud, digamos, opera hasta que se acumula un gasto fiscal total de 1.500 millones de dólares desde el 1 de enero del 2023, que se aprobó ahora con la ley de presupuesto. Hay dos condiciones en este diseño. Una primera condición que tiene que ver con el umbral de variación del precio base. Entonces, ¿cuánto se debe desviar del precio base de manera que actúe el mecanismo? Y en este caso, si la diferencia entre el precio base hasta ahora, digamos, si la diferencia entre el precio base y el precio mayorista con impuestos informado por la ENAP se desvía 0,8% del promedio del precio base de las últimas 2 semanas, en el caso de la gasolina de 93, entonces el impuesto específico se define como esa diferencia, ¿sí? Una diferencia
de menos, y esa es la fórmula, ¿sí? Y si es menor, al revés. Entonces, implica una variación ahí de menos PT menos el precio en el periodo anterior, más el 0,8% del promedio. Y si la variación se encuentra entre A y B, entonces no, justo está en ese intervalo de 0,8, entonces el impuesto específico variable o el componente variable del impuesto específico es 0 y se queda simplemente como el componente base, ¿sí? Y eso ayuda entonces a estabilizar el precio dentro de una banda, ¿sí? Si el precio sube muchísimo por sobre esa banda, entonces en realidad lo que se hace es subsidiar el precio de manera tal de que fue lo que pasó este año, que estuvimos subsidiando básicamente para estabilizar el precio en el tope de la banda, y si el precio está muy por debajo de la banda, entonces se le cobra impuesto de manera tal de recaudar. Y en promedio esto debería ser estable, o sea, todo lo que en algún momento se subsidia debería recaudarse y así no requeriría de gasto fiscal adicional. Y la segunda condición tiene que ver con la banda de referencia y debe entrar dentro de esta banda de referencia, que es dependiente del precio histórico y futuro del Brent, el margen de refinación y otros costos, ¿ya? Entonces, básicamente esa es la forma en que hoy día funciona. Se va mirando esto semanalmente y se va ajustando. Esto ha permitido que Chile sea uno de los países, y lo hemos mostrado también en la comparación internacional, ¿cierto?, que ha amortiguado más significativamente el traspaso de los precios internacionales, ¿sí? El precio sin MEPCO sería la línea azul, y el precio con MEPCO, la línea roja, y podemos ver ahí cómo en el fondo el mecanismo ha permitido estabilizar el incremento. Ahora, la propuesta del Ejecutivo ahora se trata de una propuesta para potenciar el mecanismo de estabilización, que es uno de los componentes, ¿no? Y aquí hay algunas propuestas que son permanentes, de cambios permanentes, y otras que son de cambios transitorios. Por una parte, se propone que en vez de ajustarse semanalmente, se ajuste cada 3 semanas, y por lo tanto, en esas 3 semanas el precio quedaría estable, fijo, pero se actualizaría cada 3 semanas, ya sea a la baja o a la alza. Sino cada 3 semanas. Pueden ser bajas también. Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, entonces como la banda está, o sea, como la condición que teníamos era 0,8% de desviación cada semana, y ahora lo hacemos cada 3 semanas, entonces se promueve que el cambio de la desviación sea 2,4%, más o menos 2,4%, de las últimas 2 semanas del precio base, ¿sí? Esto es solo para diésel y benzina, sí, también para el diésel y benzina. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? Además, para... Diputado Mellado, su interrupción. Sigo entonces. Para las siguientes 2 semanas, en que el precio informado por la ENAP no debería variar, porque varía cada 3, el componente variable del impuesto específico de los combustibles sería la diferencia entre el precio informado por la ENAP la semana anterior y el precio base. O sea, así se fijaría la componente variable del impuesto. Además, transitoriamente, y esto sí solo para el diésel, hasta el 15 de abril del 2024, el precio máximo, el cambio máximo será de 0,25 UTM por metro cúbico, o sea, 15 pesos por litro. Y entonces fija ese máximo, y hasta el 15 de abril del 2023, un año un año antes, digamos, el precio informado por ENAP de petróleo y diésel no podrá ser superior al menor precio informado por ENAP que exista entre el periodo de la presentación del proyecto y su entrada en vigencia, ¿ya?
y para ello el impuesto específico variable determinado en el artículo 3 podrá ajustarse a un valor diferente. Estas condiciones son transitorias porque significan también una fijación de este máximo precio, ¿no?, de la banda. Ahora bien, ¿qué implica esto? Un ajuste de los precios cada 21 días genera en la práctica genera el mismo impacto en términos de estabilidad del precio que opera hoy día con el MEPCO. Sin embargo, genera una mayor estabilidad un poco en el corto plazo, ¿no? La idea es no ampliar tampoco mucho este plazo, porque si no, también, a pesar de que genera mucho más estabilidad, cuesta más después el impacto de los cambios, ¿no? Entonces, pero en el muy, muy corto plazo, si ustedes miran esto, nosotros pusimos aquí una estimación del precio sin MEPCO, que es el negro, el precio con el MEPCO actual, que sería el rojo, que es una línea mucho más continua, y la propuesta del Ejecutivo ahora, que sería la línea azul, que tiene como una escalerita, porque va fijo cada 3 semanas, ¿sí? El otro es cada semana va cambiando y el otro va fijo. Pero en términos del efecto total en el precio, al final es lo mismo, porque tenemos que llegar al mismo precio. Lo mismo con el diésel al lado, ¿cierto? Después, en la proyección del precio mayorista, estas son, de nuevo, estimaciones del precio sin MEPCO, el precio con MEPCO y el precio con el MEPCO nuevo. Entonces, ahí vemos cómo con MEPCO, en el fondo, esto también tiene una bajada también más pausada, ¿cierto? En el caso del precio sin MEPCO, se habría estabilizado mucho menos el precio al alza, pero también a la baja, si ustedes se fijan, bajaría mucho más fuertemente. En cambio, el MEPCO lo que hace es tener una baja más paulatina. Y con el MEPCO nuevo sería la misma baja paulatina, pero tendría unos pequeños escalones. Entonces podría traducirse en una baja más inmediata en el corto plazo. Ahora, el efecto del precio máximo, que se ha determinado para el abril 2023, ¿cierto? Nosotros estimamos que dado cómo se están comportando los precios, se estima que este precio máximo de todas maneras esté por sobre el precio estimado y por lo tanto no tenga que actuar. Este precio máximo era por un poco ponerle un tope, un techo en un escenario como el que vivimos este año. Pues, sin embargo, las estimaciones hacia el futuro son que el precio se va a mantener bajo ese máximo, entonces no habría muchas probabilidades de que actúe eso. De todas maneras, es algo que por la alta incertidumbre, ¿cierto?, es valorado desde el punto de vista de los mayoristas también. Ahora, estas son otras estimaciones que hicimos para ver la proyección de cómo se comportaría, ¿cierto?, el impuesto variable al diésel y lo recaudado para distintos escenarios, unos escenarios más pesimistas y otros más optimistas. Entonces, en el MEPCO actual, el impuesto variable, el previo ahora, ¿no es cierto?, diciembre de 2022, ¿cierto?, la línea continua roja. Después de este periodo, desde enero de 2023, el MEPCO actual en un escenario riesgoso sería la línea continua roja. Y el escenario negro es el impuesto específico base, o sea, ese es el que efectivamente tenemos, ¿cierto? El escenario riesgoso entonces sería un impuesto negativo, en el sentido de que aumenta mucho el precio, entonces tenemos que subsidiar. Y el escenario optimista es que se mantiene bajo el precio, ¿cierto? Y eso sería la evolución de lo recaudado, que sería positivo. ¿Sí? El azul, sí, exactamente.
Entonces, esos serían los escenarios recaudatorios con el MEPCO actual del escenario optimista y pesimista. Después, a la derecha está lo menor recaudado versus el escenario sin artículo transitorio. Y esto también está el recaudo adicional en el escenario optimista, sería eso, en el máximo 60 millones de dólares y en el mínimo 100 millones de dólares en el escenario de riesgo. Comparado con un escenario positivo del MEPCO actual de hasta un poco más de 200 millones de dólares y negativo de menos 100 millones de dólares. Entonces, la propuesta además tiene una propuesta adicional, ¿cierto?, sobre la vigencia del beneficio de reintegro y proyecto de impuestos verdes. Uno es ampliar esto que ya dije, la vigencia del beneficio del reintegro parcial del impuesto específico, al menos por un año, haciéndolo de 80% para contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido menores o iguales a 2.400 UF, 70% para 2.400 a 6.000 UF, 52,5% entre 6.000 y 20.000 y 31% para 20.000 UF. Entonces, un beneficio mayor para las dependiendo del tamaño de la empresa, para las más pequeñas, ¿ya? Y decir finalmente que nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda en el proyecto de impuestos, en un componente de la reforma tributaria que son los impuestos correctivos. Estamos trabajando en 3 áreas, en área de casinos, de impuestos verdes y de impuestos saludables. Y estos cambios de mediano plazo y largo plazo en temas de impuestos verdes, que son el impuesto específico a los combustibles y otros, se están diseñando, todavía están en diseño y por lo tanto los vamos a presentar este próximo año durante probablemente el primer trimestre del año. Estamos trabajando, estamos haciendo audiencias, de hecho hoy día ahora con expertos, estamos trabajando con la colaboración de organismos internacionales, entonces todavía está eso en curso y eso estamos comprometidos con eso y eso va a ser otra discusión. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra ante la exposición de la subsecretaria, diputado Mellado. Muy bien. Gracias, presidente. Presidente, quiero hacer primero un análisis y después preguntas. Primero, a ver, aquí obviamente este proyecto es porque el gobierno tuvo que negociar con los camioneros. Eso es un hecho, digamos. Este es el resultado de esta negociación, el presentar este proyecto de ley. Hace un tiempo atrás, acuérdense que sobre el mismo MEPCO, nosotros hicimos y aprobamos un proyecto especial también para los camioneros, para que no reintegraran el subsidio, ¿cierto?, que se le estaba dando, producto de que el MEPCO estaba entregando un subsidio al diésel, ¿cierto?, que tenían que reintegrar los camioneros, ¿cierto?, y eso se ingresó el proyecto de ley para que se netearan en largo plazo cuando los precios sufrieran los cambios y ellos no tuvieran el efecto, ¿cierto?, de recaudación del MEPCO con respecto a eso. La pregunta primera, subsecretaria, por su intermedio, presidente, es: si no hiciéramos nada, si este proyecto no se aprobara, esos 1.500 millones de dólares que aprobamos en el presupuesto de aumento del MEPCO, ¿hasta cuándo durarían? Porque la verdad es que nosotros tuvimos, cuando hubo, acuérdense que hay 2 veces que se aumentó el MEPCO este año por este gobierno, 500 millones de dólares y 750 millones de dólares. Después, y eso llegaba hasta fin de año. Los precios tuvieron de 120 dólares el barril, el Brent, ¿cierto?, y con un dólar casi 1.000 pesos. Ahora estamos en el Brent cerca de 76 a 79 dólares el barril y tenemos un dólar 860, 870, menos de 900. Entonces, eso te da de que si van a mantenerse esos precios durante
estos 120 días que se le va a mantener el petróleo estable hasta el 15 o el 20 de abril, eso significa ganancia pura para el Medco, porque va a ir a la baja, por lo tanto va a operar el Medco que va a recaudar en vez de ayudar. Lo segundo, mire, si efectivamente se va a ayudar exclusivamente a los que consumen diésel, tratando de ayudar a los camioneros, se va a ayudar también a las camionetas 4x4 diésel, se va a ayudar también a los autos diésel, se va a ayudar a toda la gente que tiene autos diésel, camionetas, minería, a todo eso se va a ayudar. Entonces, ¿por qué no ayudamos a todos? Si efectivamente va a ir a la baja, ¿cierto? El precio del Brent, o se va a estabilizar, y el petróleo, y dado el aumento del cobre puede bajar el dólar o mantenerse igual, eso significa que vamos a tener un verano donde los precios de refinación, los precios al final de petróleo va a ir disminuyendo. Y eso significa entonces mayor recaudación fiscal, en vez de que el Medco opere, ¿cierto? De que efectivamente no suba, porque no va a subir. Entonces, yo digo, bueno, si vamos a colocar algo al petróleo, ¿por qué no colocamos a todas las bencinas? Que efectivamente de aquí a abril tampoco se muevan en sus precios, digamos. Porque si vamos a volver con la DIRINCO, estimado presidente, donde hay que fijar los precios, como había en el año 73, entonces este es el primer paso para fijar precios. Entonces, si efectivamente lo vamos a hacer solamente para un rubro camionero, el día de mañana van a venir los zapateros a que le fijemos el precio. Entonces, por eso partí con la pregunta, ¿hasta cuándo dura los 1.500 millones de dólares del Medco que aprobamos? Sin hacer absolutamente nada de esto. Ese es el primer punto. El segundo, ¿por qué 21 días? Puede ser 30 días, 28 días. ¿Y por qué lo hace lineal? 0,8 por 3 da 2,4. ¿Por qué 2,4 va a pegar un salto de 30 pesos? Nosotros colocamos una indicación que sea 1,2, 15 pesos máximo. Si el tema, el golpe va a ser igual. Si efectivamente vamos a tener recaudación del Medco durante esos 21 días, entonces si vamos a tener el golpe de efecto, cuando se libere, ¿ya? Que no sea de 30 pesos, que sea máximo de 1,2% sobre el base, que significan 15 pesos. Entonces, yo veo que esto se hizo lineal, no sé, no quiero ofender a nadie, pero creo que los asesores hicieron un tema lineal para no pensar más en el cuento, digamos, ya hagamos 0,8 por neto, son 3 semanas, 0,8 por 3 son 21, y chao. No, pues, si esto es un tema, una ciencia social donde hay personas que son las que están consumiendo, ¿cierto? Este tema. Lo otro, a ver, 3 semanas. En el verano, obviamente va a comenzar en el hemisferio norte la entrada de allá al invierno, van a subir también los precios allí, digamos, allá. Pero en este momento los precios no están, o sea, yo creo que podemos pasar a lo mejor hasta marzo estabilizando este tema. Yo no sé en esto cómo que va a responder políticamente el gobierno ante este hecho, pero yo creo que los precios del combustible van a ir a la baja. Entonces con esto se van a permanecer estables por 120 días y la ganancia va a ser del fisco porque va a ingresar mayor proyecto. Lo último, hasta el 15 de abril de 2024 el máximo de cambio para el diésel será 0,25 por metro cúbico, 15 pesos por litro, es lo que estábamos diciendo recién. Pero entonces, ¿por qué le vamos a hacer un tope exclusivamente al diésel? ¿Por qué no le hacemos un tope también a las bencinas? Como dijimos que en el cálculo decía que van a subir de 0,8 a 2,4, o sea, 30 pesos máximo, si efectivamente es hoy, serían 30 pesos después de los 21 días por semana. Bajémosle a 1,2, cosa que sean 15 pesos, tal cual como le colocaron acá, que transitoriamente para el diésel, desde hasta el 15 de abril de 2024, o sea, estamos hablando de un año más, el precio máximo después de los 21 días que va a subir el diésel es 0,25 UTM, 15 pesos por litro. Entonces, estamos jugando con el resto de los consumidores, presidente, por su intermedio, estimada subsecretaria. No me parece la fórmula que se ocupó exclusivamente porque esto va en desmedro de los consumidores que van a pagar este subsidio del diésel. He dicho, presidente.
Muy bien, gracias. Diputado Sáez, no sé si alguien más. Muy buenas tardes. Antes que usted siga, le damos la bienvenida a la diputada Maricel Santibáñez, que reemplaza al diputado Boris. Ojalá que sea más permanente. Qué pena. Muy bien. Gracias, presidente. Saludar al director de Impuestos Internos también por su intermedio. Primero, señalar que me parecen súper plausibles las inquietudes planteadas por el diputado Mellado. Yo quiero agregar dos. Una que tiene un componente más bien territorial, que tiene que ver con las zonas extremas de nuestro país donde normalmente hay una sola estación de servicio, con la encina que hay, básicamente. En algunos lados le ponen, la patean, por así decirlo. Por lo tanto, no hay posibilidad de cotizar de ningún tipo. Y estamos hablando que la gente utiliza el combustible no solamente para mover sus vehículos, estamos hablando de vehículos terrestres, estamos hablando de vehículos marítimos también, estamos hablando de incluso la energía eléctrica en sitios aislados donde todavía lamentablemente esto se hace por generadores diésel. Entonces me inquieta que no tengamos algo pensado específicamente para zonas extremas de nuestro país donde tenemos un componente poblacional bastante bajo, gente que está haciendo patria ahí, donde el Estado tiene una escasa presencia y donde más encima los estamos castigando permanentemente con precios que son francamente exorbitantes. Estamos hablando que en la provincia de Paterna, ¿no, diputado Bernales? Estamos hablando de 1.500, 1.600 pesos el litro de gasolina 93. Esa es una primera inquietud que me gustaría que pudiera contestar el gobierno, y si es que no hay una respuesta hoy día, ver la posibilidad que podamos abordar esa situación. Y lo otro es en relación a los inventarios, porque claro, hoy día está el precio en 79, 79.80, pero normalmente los abastecimientos se hacen por enormes cantidades que son inventarios que probablemente fueron a 120, un poco menos. Y generalmente esos precios se terminan manteniendo en el tiempo. Entonces la baja eventual, pregunto porque tengo la duda, es relativamente instantánea, cuánto tiempo va a tardar, o si vamos a tener que, entre comillas, agotarnos ese inventario para poder, en el fondo, ir trabajando sobre el valor actual. Eso, presidente, gracias. Gracias, presidente. Mire, sin duda este proyecto surgió producto de la paralización de camioneros y por el alza reiterada de la gasolina, pero resulta bastante odioso para nosotros, para ser súper franco, estar aquí y aprobar un beneficio que la gente percibe para un sector determinado de la población, un grupo de presión, que por muy legítimo que sea, eso es un grupo de presión, porque yo me reuní hace un par de semanas también con los taxis colectivos. Entonces, nosotros, nuestros agricultores, y usted lo sabe, presidente, el 40% del costo de la producción agrícola es de combustible. Entonces, ¿por qué no hacemos la excepción con ellos también? Entonces, es complejo para nosotros aprobar una cosa como esta. Claramente estamos en disposición de hacerlo, pero yo quiero dejar la constancia de que no es fácil para nosotros empezar primero a fijar precios, creo que es una mala señal, y segundo, aprobar beneficios para sectores específicos. Hoy día tenemos una clase media empobrecida, endeudada luego de la pandemia, que usa su auto básicamente para trabajar, y muchos de ellos, ¿cierto?, requerirían un beneficio como este. Entonces, primero, hacerle el comentario, presidente, porque nosotros, cuando empezó el gobierno del presidente Boric, a la segunda semana, a la segunda jornada que tuvimos en esta comisión, le planteamos al ministro justamente una solución de largo plazo con el tema del combustible, que fue lo que hicieron los países, en el caso de Estados Unidos y en Europa, en algunos casos. Simplemente se eliminó por un periodo importante los impuestos específicos y el IVA del combustible, justamente para enfrentar esta situación de pandemia. Entonces, bien odioso hoy día haber entregado una serie de beneficios a los camioneros, como por ejemplo la misma extensión de la vigencia de la ley de reintegro parcial del impuesto, que se va a hacer junto con esta ley, pero también otro ayudas a través del MEPCO, para luego, ¿cierto?, seguir parchando esta situación. Entonces, mi pregunta es, primero, respecto de por qué se congela el precio del diésel ahora, cuando nosotros tenemos una perspectiva de que quizás las próximas semanas esté más bajo. Entonces, ¿por qué no hacer ese cálculo o cómo se calculó que tenía que ser ahora en los próximos días y no en 3 semanas más, cuando quizás el precio esté más bajo todavía? Entonces, primero eso. Y segundo, presidente, respecto de un beneficio a la benzina. Nosotros
creemos que es necesario ver la posibilidad, ¿cierto?, que durante el año 2023 que vamos a tener pandemia también enfrentemos la situación de una vez. Y yo entiendo que el gobierno deja de recaudar, eso no está en discusión, ¿cierto? Nosotros tenemos claro de que el MEPCO es una forma de recaudar menos, pero de alguna manera el impuesto específico es uno de los impuestos que más recauda y por lo tanto es difícil echarlo abajo. Pero también entiendo que por otro lado el gobierno está pensando en tener una modificación a través de los impuestos verdes que seguramente van a aumentar los impuestos específicos al combustible. Entonces, sería bueno, subsecretaria, que también vayamos sincerando esas discusiones, porque en base a eso uno puede tomar mejores decisiones en el largo plazo, presidente. Gracias. Gracias, diputado. A continuación, el diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, para nadie es misterio que cada cierto tiempo nos juntamos para conversar de lo mismo, pero efectivamente acá, siendo bien honesto, esta situación de este mercado de los combustibles ya está sucio, por así decirlo, con este sistema, este MEPCO, y es difícil, y se lo reconozco al gobierno, es difícil salirse de esto. Dejar que un mercado funcione limpio, con una fijación de precios lo más limpia posible, sin intervención de nadie, de manera que se expresen las fluctuaciones de acuerdo a la oferta y la demanda o a las fluctuaciones mundiales. Ahora, eso no implica en que va a llegar un minuto en que el país, no sé si va a tener las condiciones económicas para seguir manteniendo esto, porque a mí la sensación que me da es que en definitiva acá hay plata que no sé cuál es la utilidad de ese gasto, o cómo se está yendo, o cómo realmente está beneficiando a la gente, si vemos que las veces que baja la benzina es bastante menos, o por lo menos la sensación que hay es que es bastante menos las veces que bajan que las veces que sube. Destaco en el proyecto de todas maneras que se trata de buscar alguna manera de que esto se mantenga con cierta frecuencia más prolongada en el tiempo, porque los jueves ya son casi pesadilla para las personas. Antiguamente cambiarlos, me acuerdo, no sé si cambiaban antes los precios los domingos, los lunes, por ahí, y después lo corrieron para el jueves. No fue tan terrible la empezada de la semana. Pero en definitiva yo siento que, o los martes, claro, estaban los martes merinos también. No, pero el problema que hay es que, claro, nosotros podemos ir cambiando los días y podemos ponerlos después para el viernes para que no se sienta tan terrible, porque por último viene el fin de semana. Pero en verdad, comparto lo que dice el diputado Sagüen, que veo que hay mucha medida parche. Esto no es tema, insisto, esto siendo bien justo, esto no es un tema que se le va a achacar a un solo gobierno, sino que es una situación en que nos hemos ido metiendo, y siento que cada vez esto es como más una arena movediza, si nos vamos metiendo y nos vamos metiendo más en el fango, y por eso este proyecto me preocupa. Tiene una buena intención, pero parte de algunos supuestos que a mí me parecen un poco complejos. El primero es que gran parte de este problema se le echa la culpa a la guerra entre Rusia, o la invasión de Rusia a Ucrania. Y yo me pregunto también, ¿qué estamos haciendo nosotros como país para seguir aumentando la incertidumbre o también las posibilidades de crecimiento para el próximo año? Lo mismo, el próximo año, ¿cómo se ve la expectativa de podremos mantener esto si sabemos que Chile va a dejar de crecer? O sea, va a tener un crecimiento negativo, o sea, de crecer nomás, digamos las cosas como son, va a decrecer. Yo quiero preguntarle también cuánto se ha gastado en subsidio versus impuestos. O sea, cuánto ha sido más la plata que ha puesto el Estado. Y también algo que me lo expliquen en facilito, ¿cuál es el escenario de alza? En el fondo, un precio promedio, ¿se debería mantener en cuánto más o menos para que la gente se haga una idea? Porque si vamos a mantener por 3 semanas una fluctuación, un precio parejo, y a la tercera semana se va a mandar una subida de no sé cuánta plata, eso también va a ser bastante, o a cada 3 semanas va a subir un montón de plata. Eso tal vez es dantesco. Los jueves se van a transformar, esos jueves de cada 3 semanas a ser más terrible que lo que está pasando hoy día. Yo siento honestamente que aquí estamos en una trampa, y en esta trampa nosotros tenemos que buscar las mejores alternativas posibles, pero para eso yo creo que es bien importante tener claro cuál es el diagnóstico de esto, y que hagamos un compromiso entre todos de enfrentarlo, porque cada día siento que le vamos metiendo más cosas a este Frankenstein, y no sé después cómo vamos a poder controlar a este monstruo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, al director. Comparto, la verdad, gran parte de los argumentos y comentarios que se han hecho. Me preocupan dos cosas, presidente. Yo entiendo que esto obedece a la respuesta a una contingencia que ha debido enfrentar el gobierno respecto del paro camionero,
y cómo se buscó una salida acordada a través de un diálogo respecto de alguna de sus demandas. Y eso está bien porque genera condiciones, ¿verdad?, de estabilidad, y es también lo que espera la ciudadanía del gobierno y de nosotros. Sin embargo, me preocupa por un lado que estemos legislando bajo amenaza y bajo presión de ciertos gremios, por más poderosos que estos sean. Es decir, que acá la señal que demos en definitiva es que el que más grita, el que más corta las calles, es el que obtiene beneficios. Y yo creo que eso es peligroso en cualquier democracia. Y por lo tanto tenemos que poner una alerta también allí. Y segundo, porque considero que la medida es tremendamente injusta y regresiva. Que estamos entregando un privilegio a un sector de la sociedad que ya además tiene hartos privilegios y hartos beneficios por parte del Estado, y el resto de la sociedad mira. Entonces esos dos elementos me generan bastante ruido. Yo creo, presidente, que acá efectivamente no da para más seguir parchando la política nacional de combustible. O sea, lo que uno esperaría de nuestro gobierno es que diseñemos una nueva política nacional de combustible, un cambio mucho más integral, más profundo, con nuevos mecanismos, con nuevas herramientas, y que permita generar condiciones, ¿verdad?, parejas para toda la ciudadanía respecto de los beneficios de esos mecanismos o herramientas que se puedan diseñar. Yo creo que eso es algo que se viene postergando hace varios años. Se planteó en el gobierno anterior del presidente Piñera, a propósito de movilizaciones que no eran de los camioneros de aquel entonces, eran de los taxistas, de los taxis colectivos. Hubo un compromiso incumplido respecto de una nueva política nacional de combustible. Y ahora, en este nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, no podemos seguir mirando para el techo y parchando un sistema que no está funcionando adecuadamente o que no está satisfaciendo a la población. Entonces yo creo que hay que darle una mirada mucho más integral y ver cómo construimos una política nacional de combustible que sea mucho más adecuada a los tiempos que vivimos. Gracias, presidente. Diputado Bernales tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, con los invitados que están en la sesión. Yo quisiera continuar con un par de temas que colocan los colegas sobre la mesa. Uno de ellos, efectivamente, claro, y que también lo sepa la ciudadanía cuando ve efectivamente estos paros en las calles, con el corte de ruta, que justamente se traducen justamente muchas veces en este tipo de medidas que cuando uno lo ve en la práctica, yo creo que aumenta un poquitito lo dispareja que está en la cancha entre el pago de combustibles, entre la ciudadanía y un sector en específico de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que es importante que también esto, cuando llegue a la sala, esto también decirlo con fuerza. Por otro lado, también quisiera recoger lo que dice mi colega y además compañero de distrito, Jaime Sáez, con el tema de las zonas extremas. Nosotros, por su intermedio, presidenta, la subsecretaria, contarle que el periodo anterior, nosotros ingresamos 2 proyectos, de hecho uno sigue está en la Comisión de Constitución, que es una solicitud de rebaja del impuesto al específico, justamente para zonas extremas por los argumentos que se han dado acá anteriormente. Nosotros cuando partimos con esta pelea en la sala, no teníamos todavía pandemia, y en la provincia de Palena teníamos bencinas sobre 1.000 pesos, cuando acá en Santiago se pagaban 800 y tanto. Hoy día eso, evidentemente con el alza de todos los combustibles, eso ha aumentado. De hecho, solo en la región de los lagos, por ejemplo, en Puerto Montt se pagan 1.380 pesos por la bencina de 97 y en Chaitén 1.561 pesos. Mucha gente tiene en su cabeza que el impuesto es específico, más allá de estos impuestos verdes, que yo sé que hay una mesa de trabajo y entiendo el objetivo también de estos impuestos, pero mucha gente también aquí está asociado con el mejoramiento de la ruta y los caminos. Y uno va hoy día a esos sectores y tiene todavía caminos en mal estado, sectores alejados, caminos aún de ripio,
En Chiloé, Chiloé, la cantidad de baches y problemas que hemos tenido en el último tiempo ha sido pero brutal, y la vecina también está en esos valores. Por lo tanto, nosotros, y voy a recalcar en este proyecto, con el diputado Miguel Ángel Calisto hicimos este proyecto acotado a zonas extremas, porque entendíamos que llevarlo a todo el país era por lo menos en el periodo anterior, un espacio y un proyecto que lo íbamos a perder. De hecho, se votó en la sala y se perdió. Muchos votaron en contra de rebajar el impuesto al específico, por lo tanto lo acotamos a zonas extremas. Yo quisiera pedir que se pudiera revisar y se pudiera también tener como estudio de cuál es el impacto justamente que zonas extremas estén exentos justamente de este pago por lo que estábamos relatando, más que no solo un uso para el transporte, que allá, acá la gente de Santiago, cuando nosotros levantamos este tema, me decía, oiga, pero dígale a la gente de Palena que se traslade en scooter estos eléctricos que hay en Providencia. Y le decía, usted me parece que no ha ido para allá, entonces, o que toma el transporte público que pasa cada rato, allá, bueno, la micro o el bus no pasa cada rato, entonces la gente tiene que usar justamente su camioneta o el medio de movilización que tiene, y además ocupado, claro, para el transporte marítimo, para electricidad, para herramientas motorizadas que son el trabajo de muchas personas. Entonces yo creo que es un tema que creo que es justo que lo podamos abordar. Y por último, y aquí va la pregunta, me gustaría saber en términos en la práctica y en términos logísticos de este proyecto. Lo vamos a votar hoy día. ¿Cuándo pasaría a sala? Porque tiene una discusión inmediata para ver que justamente los temas que han puesto los colegas, que son sumamente válidos, poder ver si hay un espacio de poder resolverlo o ver qué vamos a hacer. Muchas gracias, presidente. La idea es poderlo votar hoy día, y si en esta sesión que tenemos hoy, en este momento, tenemos que ir a la sala, vamos a tener que funcionar en paralelo a la sala para que se pueda ver mañana. ¿Por mí pidió la palabra? Sí. Gracias. Por su intermedio, presidente. Bueno, saludar a su secretaria, al director, a su equipo que está atrás. Muy puntual, quiero saber cómo conversa este proyecto con el proyecto que se está llevando en el Senado sobre el reintero, digamos, de este impuesto a los transportistas de carga, digamos. ¿Qué está pasando con eso? ¿Y qué relación tiene con lo que nos están presentando para que lo aprobemos? Y por último, bueno, estoy con el diputado Soto. Yo creo que deberíamos tener ya una política nacional, digamos, de este tema, porque no podemos estar, no estamos discriminando, digamos las cosas por su nombre, digamos. Y con justo derecho, muchas personas nos pueden decir, bueno, nosotros estamos pagándole a los otros, digamos, porque gritan más, y eso no es muy buena forma, digamos, de elegirla. Gracias, presidente. Muy bien. Antes de ofrecerle la palabra a su secretaria, una sola pregunta. Hace mucho tiempo, nos preguntamos por qué no se reduce el impuesto específico a los combustibles y se incorporan a la base otras actividades como las mineras, las empresas aéreas, las marítimas, y eso permitiría que este beneficio llegara a más personas. ¿El gobierno no tiene contemplado hacer aquello? Yo quiero recordarles también que este impuesto específico a los combustibles era algo momentáneo que se hizo en el terremoto del año 85 por el general Pinochet para reparar las carreteras. Y todavía está este impuesto del tiempo de Pinochet a la fecha, y se ha mejorado porque algunos lo han subido. Antes era 1,5, ahora va en 6, digamos, y lo quieren seguir subiendo. Entonces yo diría que hay que buscar nuevos incentivos, digamos, de distintas maneras, como para poder dejar de lado, porque las carreteras ya están concesionadas. Entonces cualquiera podría ir al Tribunal Constitucional diciendo que es inconstitucional que le estén cobrando un impuesto específico que ya está concesionado en las carreteras. Diputado, le recuerdo que ese es un muerto duro de matar, y todavía tenemos la Constitución del general Pinochet también. Es un muerto duro de matar ese. Su secretaria. Ya, por su intermedio, presidente, voy a responder a los comentarios, las preguntas de los diputados. Bueno, varios puntualizaron
la preocupación porque haya una política nacional en este sentido, ¿cierto? Diputado Mellado, diputado Sáez también, Sauerbrand, yo creo que todos, Romero, Soto, Bernales también, von Willebrand. Y creo que el gobierno está preocupado de eso. Creemos que en parte el componente de impuestos verdes en la reforma tributaria toca ese tema. Hay además compromisos adquiridos, ¿cierto?, previo al gobierno, ¿cierto?, para enfrentar además otros sectores, no solo a este, sino hay otros sectores también. Y esto conversa además con las políticas de transporte en el país también, que tienen que ver con electromovilidad, la política de trenes para Chile, ¿cierto? Todo esto son unas políticas que conversan entre sí y se enmarcan dentro de una idea de una política nacional en este sentido. El tema de los impuestos a los combustibles en general tienen que ver desde el punto de vista económico con corregir, por eso está en el componente de impuestos correctivos, ¿cierto? No tienen un objetivo recaudatorio, tienen un objetivo de cambiar el comportamiento. Entonces tienen el objetivo de corregir, ¿cierto?, una externalidad negativa que se produce al consumir básicamente ese bien, que tiene que ver con el tema de contaminación, lo mismo quema en el fondo del combustible, produce contaminación. Y por eso esto corrige y trata de incentivar otros usos. Y además la política pública de transporte trata también de incentivar el uso del transporte público, por ejemplo, de la electromovilidad. Por otra parte, está también el efecto que tiene sobre el mismo uso de las carreteras. ¿Sí? Estos son los dos componentes. Ahora, en este caso, el impuesto al diésel, y lo comentamos este año en alguna otra oportunidad, es en realidad un mecanismo de estabilización. Tiene un componente base, pero tiene un componente de estabilización. Entonces, si lo eliminábamos en algún minuto este año, hubiese aumentado el precio para las personas y no ha caído. Y el tema ahora es que necesitamos recuperar justamente esa recaudación. O sea, de eso se trata los mecanismos de estabilización, que uno privilegia la estabilización del precio para las personas, pensando que eso es mejor para las personas que grandes variaciones sube y baja todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que otros países además han tenido como consecuencia negativa? Y los otros países que efectivamente eliminaron algunos impuestos transitoriamente, tuvieron que hacer eso porque no tenían un mecanismo de estabilización como el que tenemos nosotros. Entonces, también nosotros evaluamos que tenemos un mecanismo de estabilización, está funcionando, está estabilizando el precio, no es necesario además eliminar otro impuesto que además podría tener consecuencias de recaudación más fuertes en el futuro. Porque sabemos lo difícil además que es instalar impuestos, ¿cierto? O sea, como diseñar impuestos. Eso respecto a la política nacional. Después, ¿por qué no, decía el diputado Mellado, incorporar otras combustibles, ¿cierto? Este igual es un proyecto acotado, ¿no? Es un pequeño cambio al mecanismo de estabilización y tiene que ver con un cambio muy menor, ¿cierto? Sobre cómo funciona el MEP para darle más estabilidad en el corto plazo. Pero el proyecto más grande de rediseño de estos impuestos va a venir en el proyecto de impuestos verdes. ¿Por qué? Bueno, 21 días y no 30 días. También uno podría preguntarse, es una pregunta válida, de hecho, o sea, y simplemente fue al acuerdo al que se llegó de 21 días, son 3 semanas, no es tanto. Un mes parece mucho, ¿cierto? Porque la gracia de que sean cambios más cercanos también es que cuestan menos incorporarlos. Es como pequeños cambios más cercanos cuestan menos que grandes cambios, aunque sean de vez en cuando.
el 2,4% efectivamente es lineal y de otra forma no funcionaría también el mecanismo de estabilización y por eso se terminó en 2,4 porque efectivamente es por cada semana un 0,8 y esa fue la decisión a la que se llegó también en ese acuerdo. ¿Por qué un máximo al diésel y no a las bencinas? Bueno, es complicado tener igual precios máximos, de todas maneras. Entonces, básicamente, solo se limitó al diésel, producto de que, y además es transitoriamente, solo producto de hacerlo, de reducir la incertidumbre en el transporte de carga, que es más usado, ¿cierto? Ahí. Sin embargo, no es una política que el gobierno quisiera dejar como de manera permanente, ¿sí? Y por eso no lo ampliamos al resto de los combustibles. Después, el tema de que apuntaba el diputado Sáez respecto a las zonas extremas y el aumento ahí, el aumento más bien, claro, el encarecimiento tiene que ver con la distancia también, con el transporte, sí. Y creo que ahí básicamente de nuevo eso se puede ver en la parte de impuestos verdes. Podemos tomar este punto y ver de qué manera podemos responder ahí de manera más estructural a ese tema. Sin embargo, ahora hay hartas políticas para las zonas extremas que tienen que ver con beneficios. Por ejemplo, las zonas francas pueden comprar vehículos sin impuestos. Hay otras cosas, digamos, que benefician, ¿sí? Que tienen más que nada que ver con subsidios más que con ese precio, pero podemos verlo ahí de todas maneras. Al diputado Sauerman, bueno, ya un poco contesté por qué no eliminamos el impuesto de una, y básicamente era para que no aumentara el precio el año pasado, pero ¿por qué no ahora? Necesitamos estos mecanismos de estabilización de nuevo funcionan, asumiendo que uno va a tener un periodo de recaudación, y ahora estamos en eso. Antes gastamos, ahora estamos recaudando. Y de hecho, si el precio es o sea, si el precio también baja mucho y se mantiene bajo y baja sobre el límite, nosotros también vamos a recaudar más de lo que pensamos, ¿sí? De lo que inicialmente tenía antes el proyecto. ¿Cuánto hemos gastado? El diputado Romero preguntaba, ¿cuánto hemos gastado en subsidio y cuánto estamos recaudando? Aquí yo tengo los datos de la disminución en recaudación, que fue de 1.550 millones de dólares, y el uso de subsidios, además adicionales, que fue de 1.200 millones de dólares. ¿Sí? Eso es lo que el Estado ha gastado. Todavía lo que hemos recaudado podríamos tenerlo quizás más adelante, pero eso no lo tenemos ahora. Bueno, diputado Salto, ya le contesté con una nueva política nacional. Diputado Bernales también, tomar el tema de la zona extrema, sí. Y diputado Naranjo, sí, era el tema de incluir a otros sectores en lo del... Sí, incluyendo a los otros, sí, es algo que hemos también escuchado y creo que de nuevo estamos tratando de responder a eso con el proyecto de ley más estructural. Y queremos, o sea, tiene un punto, lo hemos escuchado y estamos analizándolo, ¿sí? Lo hemos escuchado desde antes de llegar al gobierno, así que es parte del diseño de la política de impuestos, digamos, la nueva política de impuestos verdes. Y ¿cómo conversar este proyecto de ley con el proyecto que está en el Senado? Quizá ahí Andrés pueda responder eso. Andrés, coordinador macro. Sí. Andrés, antes que hable Andrés, hay tres.
Diputado Soto primero, ¿Ya? diputado Sáez, La mía es por los inventarios, únicamente eso. diputado Soto primero. Sin más que duda, una certeza, presidente. Cuando, cuando hablamos de una política nacional de combustibles, personalmente no me refiero, presidente, a cómo incentivamos la electromovilidad, qué hacemos con el transporte público, todos elementos muy importantes que por cierto son necesarios para el desarrollo del país y obviamente un desarrollo que sea sostenible, sino que a la política nacional de combustible en sí misma, a las herramientas, a los mecanismos que tenemos, a lo que estamos discutiendo hoy día, el METCO, a lo que está planteando usted, presidente, el impuesto específico. ¿Cuándo le vamos a dar una vuelta a esos elementos, a esos mecanismos, a esa herramienta para ver cómo creamos una nueva política nacional de combustible? Pensaba, por ejemplo, en el sentido justamente que plantea el diputado Naranjo, de que está bien, el impuesto específico efectivamente tiene una recaudación importante, genera al menos en la teoría un desincentivo o un elemento correctivo. Yo no sé si eso está medido, pero al parecer no ha sido tan eficiente desde esa perspectiva, porque de corrección poco. O sea, el parque automotriz que tenemos, yo creo que estamos claros que está superando todos los límites de lo razonable. Entonces, evidentemente son herramientas que primero no son justas, porque efectivamente hay personas que, no personas, las grandes empresas tienen tremendos beneficios respecto a lo que tienen en realidad las personas comunes y corrientes. Entonces, pensando en la posibilidad de que a las personas, sobre todo sectores medios, sectores vulnerables, se les pudiera generar algún tipo de beneficio, alguna rebaja, y compensar eso con la incorporación, ¿verdad?, a estos impuestos a las navieras, a las aeronáuticas, a las forestales, a las mineras, que son las que tienen los grandes beneficios, y cosa que es tremendamente regresiva además, y tremendamente también nociva desde el punto de vista medioambiental y de todos los criterios que lo podamos mirar. No sé si cuando habla de este proyecto de impuestos verdes, que pareciera ser que está descansando algo harto en eso el gobierno, ¿se está pensando en eso como la verdadera nueva política nacional de combustible? Es decir, que estos impuestos verdes reemplacen el específico, reemplacen a estos mecanismos, a estas herramientas, y a partir de ahí generar un sistema que sea más equilibrado, más justo. Si es así, me parecería perfecto, pero no ha sido suficientemente explícita en ese punto la subsecretaria. Gracias, diputado Rostro. Señor presidente, respecto a dos temas, o un tema que lo plantearon dos parlamentarios como diputado Sáez y Bernal, respecto de situaciones, no tan solo pensando en zonas extremas, sino que en vehículos que finalmente no andan por las carreteras, por las naves, ¿no es cierto?, que se van a pescar, o las motosierras que se ocupan en faenas de corta de leña o actividades forestales. Y claramente se pierde el sentido, pero, ministra, yo le planteo la siguiente situación respecto del tema de las motosierras. Por ejemplo, el diputado Bernal decía, claro, voy a comprar benzina para la motosierra y se la echar al auto. Pero le cuento una cosa, que las motosierras ocupan además aceite de muy mala calidad, y que un litro de aceite que ellos ocupan contamina 1000 litros de agua. Si usted le diera un crédito, ¿no es cierto?, por la persona que compra aceite ecológico para esa motosierra, y que lo pueda imputar al impuesto que se paga por el combustible que compra, conseguiría dos cosas. Primero, bajaría el impuesto al combustible para esa persona con motosierra, y en segundo lugar, ese litro de aceite que contamina 1000 litros de agua por cada vez que se ocupa, evidentemente ese aceite ecológico no lo haría. Por lo tanto, además de bajarle el precio a esa persona que trabaja, ¿no es cierto?, en ese tipo de faena, ecológicamente también está contribuyendo potentemente, ¿no es cierto?, a la descontaminación. Es una alternativa que la pueden manejar, está la tecnología, están los productos, pero hay que implementarlo para que finalmente podamos avanzar también, ¿no es cierto?, en la descontaminación, y no solamente pensemos en impuestos verdes, que finalmente el que tiene plata lo va a pagar y va a seguir contaminando de la misma manera. Gracias. Gracias, diputado Sáez. Finalmente el diputado Mellado, para luego escuchar a el micrófono. Gracias, presidente. Inventarios.
Nada más. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Mire, presidente, yo estoy por votar en contra de este proyecto. Y a todo aquel que yo pueda convencer, lo voy a convencer en sala que vote en contra del proyecto. Primero hice una pregunta de cuánto duraban los 1.500 millones de dólares que aprobamos en ley de presupuesto para el MEDCO. Porque puede ser que este proyecto pueda ser en marzo más que ahora. Porque el precio que en este momento tiene el Brent y el precio que en este momento tiene el dólar hace que vaya a permitir una baja sostenible durante el verano a los precios de los combustibles. Por lo tanto, lo que va a suceder, ¿ya?, es que al fijar los precios del diésel, ¿ya?, hasta abril, ¿ya?, y al fijar los precios por 21 días para las bencinas, la única ganancia la va a tener el Estado, que va a recaudar mayores impuestos por parte del impuesto específico de los combustibles, pero no va a ir en ayuda del bolsillo de los consumidores. En estos momentos, porque tenemos 1.500 millones de dólares libres en plata fresca para atenuar cualquier alza que pudiera venir, pero va todo a la baja, no va al alza. Por lo tanto, esos 1.500 millones se han ido sumando porque en estos momentos están recaudando el impuesto específico, no está colocándose. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que para los camioneros fue claro. Además del impuesto específico, nosotros aprobamos aquí, en esta comisión y en la sala, un proyecto donde los camioneros no tenían que devolver ese subsidio de impuesto. Entonces, si ya lo aprobamos, eso, subsidio de impuesto, y si va a ir a la baja, van a salir beneficiados de todas maneras. Entonces, yo creo que está mal formulado este tema. Yo sé que tuvieron que hacer este acuerdo para destrabar el conflicto de los camioneros, pero nosotros tenemos que pensar en todos los chilenos, no solo en los camioneros. Y creo que lo que va en estos momentos es a la baja de los stocks de intercambio que preguntaba el diputado Sabe, porque se compraba más caro antes, obviamente hoy se está comprando más barato. El petróleo se está comprando más barato. Y con la baja del dólar también. Entonces, los términos de intercambio mejoraron y eso significa que vamos a tener precios de los combustibles a la baja durante el verano, ¿cierto? Si es que no sucede algo en los temas internacionales, digamos, ojalá que no sea. Pero entonces estamos jugando una trampa, pues, a los consumidores chilenos. Porque ahora le vamos a colocar una estabilización de precios para que el único que gane es el fisco y pierdan los consumidores. No, pues, si es ahora donde tenemos que ayudar a los consumidores. No, en marzo o abril del otro año. Ahora que están complicados en el bolsillo, porque el gobierno tampoco ha soltado muchas lucas, digamos, de transferencias, que digamos las cosas, digamos. Entonces, no, pero sí es verdad. Entonces, yo, presidente, ¿hasta cuándo duran los 1.500 millones de dólares que colocamos ahora en el presupuesto? No sé, 6 meses, 5 meses. Entonces, si vamos a la baja y tenemos el MEDCO de 5 meses, creo que este proyecto podría esperar a marzo. Gracias, presidente. Gracias. Finalmente, el diputado Romero tiene la palabra. Presidente, lo primero, respecto al tema de la condena que se hace a los camioneros, yo quisiera recordar que los camioneros no solamente protestaban por el alza de los combustibles, sino que los camioneros también protestaban por las condiciones de seguridad que todavía lamentablemente no han sido capaz el gobierno de entregárselas, y especialmente en la macrozona sur. Entonces, eso y ¿para qué comentar? No, lo que pasa es que la protesta es legítima para algunos y no es legítima para otros. Yo quiero ser bien claro en esto. Entonces, hay unas personas que destruyeron Chile y a eso también provocaron un tremendo daño en Chile y no se dice nada. Pero respecto a estas personas, sí. No estoy de acuerdo con que se toquen las carreteras, pero ese es otro tema. La protesta es legítima siempre. Ahora, respecto al tema de este impuesto, yo quería preguntarle a la subsecretaria si la idea que me pareció escuchar que la idea de ustedes, en el fondo, de aplicarlo a partir de ahora, es de recuperar en el fondo el mayor aporte que se hizo al subsidio el año pasado. Eso más o menos me pareció escuchar. Y lo otro, que me lo expliquen así, porque aquí estoy como un vertito. ¿Cuánto es el subsidio por litro? Eso es lo que no entiendo. ¿Cuánto llegaría el subsidio por litro más o menos calculado, o un subsidio promedio estimado? ¿Cuánto es lo que el Estado pone por litro de combustible? Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado. Les recuerdo que tenemos un invitado de una organización de taxis colectivos que
está ansioso también de poner. Su secretaria tiene la palabra. Sí, quería aclarar primero al diputado Mellado por su intermedio, presidente. En el gráfico que está en la diapositiva 7, ahí se encuentra cómo bajaría, ¿cierto?, el precio de la gasolina si queda todo como está hoy, que es la línea roja, versus... Sí. Ah, ¿No tiene usted el...? a ver, Ah. sí, pero es que las dos cosas voy a aclarar. A ver, ¿es posible reponer la página 7? Sí, porque En la página 7, la impresión está en blanco y negro. Tienes que tener... yo la tengo a color. Ya, Eso. muy bien. Ahí se ve en la línea roja es cómo bajaría el precio con el MEPCO hoy día, y en la línea verde es cómo sería con este proyecto. Y como uno puede ver, en el caso de este proyecto, la baja va a ser más inmediata, se va a mantener estable después y baja más inmediata, ¿sí? Entonces, baja más en el fondo, es como mirar el triángulo, ¿no? Uno es que baje así y otro es que baje así, rápido hacia el principio y después mantiene. Por lo tanto, en realidad el proyecto beneficia a quienes consumen esta gasolina, ¿sí? No las perjudica. Eso quería... No, el azul es Es no sin existía MEPCO. el MEPCO de ninguna forma. El verde del proyecto. Y el rojo es lo que hay hoy día. Y el verdecito es lo nuevo. No los perjudica para nada. No, no los perjudica, ¿sí? Ahora, los 1.500 millones de dólares esperamos que sirvan para todo el año en realidad. Esperamos, porque también hay alta incertidumbre, pero como en ese mismo gráfico están las expectativas. Eso al final... Eso debería decir 2024 entonces. Claro, debe decir Sí, 2024. 2024. Lo último... No, pues. Ah, no, sí, es 2023. Bueno, en el fondo es beneficioso para la baja. En realidad es lo mismo, solo es distinto en el corto plazo. Llegan al mismo punto si uno se fija. ¿Y qué más? Y eso, la estimación es que debería durar todo el año, a diferencia del año pasado, que tuvimos que ir poniendo más recursos en el MEPCO, producto que seguía subiendo. Este año hay una expectativa de que sea un poco más estable. Respecto a al resto de los comentarios, no es el proyecto no está pensado en recuperar el mayor aporte del año pasado, porque el actual MEPCO es eso, ¿sí? Y esto ya vimos, es solamente un cambio menor de la estabilidad del precio durante 3 semanas, pero no cambia el mecanismo en sí mismo, ¿sí? Solo amplía un poco más la estabilidad del precio, en vez de ser cada semana, cada 3 semanas. Pero igual iría a la baja, ¿ves? Bueno, ahora la sacaron, pero igual iría a la baja, ¿sí? Tanto con la línea roja como con la línea verde, en las dos cosas iría gradualmente hacia la baja. No está hecho para eso. Después, respecto a la política nacional de combustible versus los impuestos verdes, creo que conversan las cosas, efectivamente, claro, no son exactamente lo mismo, pero tienen que verse ahí en la tramitación de ese proyecto, en el diseño, porque afecta, obviamente, se refiere mucho de los impuestos verdes, se refieren efectivamente a
al tema combustible, ¿sí? Ahora puede ser que tenga una política mucho mayor, pero hoy día la respuesta lo estamos viendo, lo que tiene que ver con combustible, lo estamos viendo por lo menos desde el Ministerio de Hacienda en ese proyecto de ley. ¿Sí? Eso, quizás Andrés quería aclarar una... Andrés tiene la palabra. Respecto a la consulta era... ¿Podría hablar del plástico, por favor? Es que vamos a tener un expositor. Al expositor no lo vamos a ver. Usted lo solicitó. Era... Si se puede, ese mismo gráfico desglosar por parte del Ejecutivo de manera tal de que más claro veamos mes a mes o periodo a periodo que está señalado acá. Yo hacía el ojo, viendo el gráfico según las líneas, veo que recién a fines de abril la línea verde más beneficiosa, o sea, hasta abajo la roja y la negra. Principio de abril está sobre. Diputado, para tranquilidad, ustedes le van a sacar a toda esta copia a color. Sí, pero no, si mi preocupación no es la hoja ni la diapositiva, mi preocupación es la consulta que hizo el diputado Mellado, si efectivamente esta medida va a ser o no más beneficiosa que si no la tuviéramos. Porque efectivamente, insisto, en 23 de marzo está equiparado, 9 de marzo está sobre, 23 de febrero está equiparado. Entonces yo creo que es importante respondernos a esa pregunta, si efectivamente, más allá de la recaudación fiscal. Su secretaria tiene la palabra. Sí, disculpe. El micrófono. Ahí. Por su intermedio, presidente, ¿puedo mostrar la diapo en la página 4, por favor? El beneficio del MEPCO se ve más claramente acá. Ya, este es de enero del 2021 a diciembre del 2022. El precio de la gasolina de 93 octanos es el azul, el precio real. ¿Sí? No, eso es sin MEPCO. Eso, si no existiera el MEPCO, sería azul. Azul. El precio con MEPCO es el rojo. Ya, pero lo único que hace el proyecto es escalonarlo. No hay otro efecto. Sí, el mecanismo es el mismo. Es el mismo. Diputado, por favor, terminemos su secretaria, Sí, para entonces, que no hagamos un... Básicamente, el mecanismo MEPCO... Está bien, pero pida la palabra para hablar. A eso me refiero. Su secretaria. Ya. Entonces, básicamente lo que hace el mecanismo del MEPCO es estabilizar, por eso decimos estabilizar el precio, ¿sí? Y ha estado básicamente actuando muy positivamente para las personas en general. Y por eso hemos subsidiado y hemos gastado también. Ahora, sí, se cruzan en el último periodo la roja con la azul, entonces el azul bajó y ahora el MEPCO el precio está más alto. Bueno, porque estamos empezando a recaudar. Eso tiene sentido también, ¿sí? Ahora, si vamos de nuevo a las 7. Sí. A las 7. Por favor. Página 7. Eso solo muestra los últimos meses, ya está como, hay un zoom sobre los últimos meses del año, ¿sí? Y está ahí abierto por más, digamos, más periodos. Y ahí solo para mostrar que azul, o sea, verde y rojo están igual a la par. ¿Sí? Son pequeños cambios que van en el muy corto plazo, donde baja más, pero llega al mismo precio a las 3 semanas. Baja más una semana y después queda estable durante 3 semanas. Después baja más y así. Esas son las proyecciones. Son las proyecciones hasta abril del 2023. Y el mecanismo no desaparece, o sea, el mecanismo va a seguir funcionando. Si llega a aumentar mucho los precios, se va a mantener estable. Llegan a bajar mucho, vamos a recaudar. Diputado Cifuentes me pidió la palabra. No sé si se mantiene.
presidente. Muy buenas tardes. Yo también tengo la misma aprensión del diputado Soto y de varios que han intervenido antes que yo respecto de la oportunidad y la eficiencia en la aplicación del mecanismo. No cuestiono el mecanismo, más bien es la oportunidad y la eficiencia nomás que se pueden apreciar en este gráfico, porque si uno calculara el área churada bajo la línea roja, calcularía el beneficio que tiene, digamos, apurar un descenso más rápido, porque todo lo que está bajo esa línea, ¿no es cierto?, significa mayor beneficio para los ciudadanos en una relación tiempo-costo, digamos. O sea, en la línea azul que está ahí, los ciudadanos tendrían más rápidamente una gasolina a menor costo, si es que yo razono bien, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque significa que llegaríamos al menor precio proyectado el 15 de diciembre a fines de diciembre de la otra semana, ¿no es cierto? Y de ahí nos mantendríamos muy por debajo del promedio tanto de la línea roja como la verde durante 4 meses, digamos. Entonces, es mucho más eficiente seguir la línea azul que la roja o la verde en ese sentido. Claro, el precio es más bajo y por tanto es más eficiente. Eso me gustaría que me explicara. Diputada Yael tiene la palabra. Presidente, bueno, saludar a la subsecretaria y también al equipo. Yo en realidad me gustaría saber, a propósito de las preguntas que se han hecho acá, porque estoy viendo la diapositiva de la página 6, que es el ajuste de precios cada 21 días. Y ahí en donde, porque como no veo los colores, no sé bien qué quiere decir. Pero cómo conversa quizás ese efecto que puede ser más positivo con esta propuesta con lo que está presentado acá. Eso quería saber si efectivamente eso era así, presidente. Gracias. Muy bien, Mellado, diputado. Un minuto, muchas gracias, presidente. Sí, lo que pasa, lo que yo veo aquí es que el efecto es bien acotado, fíjese, porque si estamos hablando de un 0,8 sobre el precio base y sube al 2,4, es lineal. O sea, entre tener 10 pesos semanales o tener 30 pesos cada 3 semanas, es lo mismo. O sea, el proyecto no está aportando absolutamente nada, digamos, para los consumidores, estoy hablando, salvo la tranquilidad de estar 3 semanas, ¿cierto? Pero sabiendo que en 3 semanas más le van a pagar un combo de 30 pesos en vez de pagarle un combo semanal de 10 pesos, digamos. Entonces, yo no sé, digamos, si la oportunidad, como decía el diputado Cifuentes, es ahora. Yo le pido al gobierno que retire el proyecto y lo coloque en marzo, digamos, porque realmente los precios, ¿se acuerdan lo que dicen en la gráfica, digamos? El Merco está por sobre el precio del petróleo, está recaudando, y si efectivamente los términos de intercambio, Brent y dólar, siguen como están, van a seguir recaudando, y el precio va a seguir bajando. Por lo tanto, el beneficio efectivo de este proyecto, de este nuevo Merco 2.0, no es ninguno, digamos, es solamente retardar esa alza o retardar por 3 semanas esa baja. Entonces, es más, al diésel no, al diésel es retardarlo por 120 días. Estamos hablando del chileno que va a salir de vacaciones y que en 3 semanas va a tener parejito su precio, pero puede bajar el precio semanalmente en vez de mantenerlo parejo. Y esa parte es la que yo creo que este proyecto no aporta. Gracias, presidente. Diputado Romero me había solicitado la palabra. Sí, presidente, gracias. Yo creo que en esta hemos tenido una conversación súper rica entre todos los que estamos acá presentes. Yo creo que en eso no hay que enamorarse de repente de los proyectos. Los proyectos de repente uno cree que tiene buenas ideas, pero acá está surgiendo algo que es bien interesante, que en definitiva podríamos cometer un error entre todos de producir un remedio que sea mucho peor que la enfermedad. Y en este caso en particular tiendo a pensar, y bueno, y reitero mi pregunta, ¿cuánto sería la baja que tendríamos por litro con este MEPCO 2, ¿no?, o este MEPCO recargado, para realmente estar convencidos nosotros de que estamos dándole un beneficio a las personas y que se está cumpliendo el objetivo, porque al final el objetivo es que se beneficie a las personas? Entonces yo le quisiera reiterar mi pregunta, subsecretaria, por su intermedio, presidente, de saber cuánto más o menos en promedio es lo que ustedes esperan que podría bajar el precio del combustible. Y si no, en ese caso yo también haría el llamado al presidente, al gobierno, que no se enamore del proyecto, que en definitiva hagamos un acuerdo en que podamos evaluar esto después y hay
obviamente con el compromiso de todos de estudiarlo concienzudamente ya cuando se estabilicen los precios, a lo mejor en el mes de marzo o en abril. Gracias, presidente. Yo creo que, subsecretaria, que el cuadro número 6 que está puesto ahí es el que grafica claramente la situación de cómo se va a implementar esta medida. Porque pensemos que esta medida es para el diésel, no es para las bencinas. Entonces estamos haciendo un análisis como si la nueva propuesta fuera para las bencinas, cuando la nueva propuesta es... Sí, pero me refiero a que la propuesta del gobierno apunta principalmente al diésel y no a las bencinas. Sí, para ambos, pero el impacto mayor es en el diésel. Exacto. Claro, si uno lo mira de la óptica de junto, obviamente se distorsiona. Pero porque aquí lo que se llegó es un acuerdo, y hay que entenderlo, con el sector de los camioneros, justamente para poder destrabar el conflicto de ellos. Y por consiguiente lo que este nuevo MESCO busca es resolver un conflicto que se generó, que paralelamente también tiene un impacto para el resto de la ciudadanía. Por cierto que para el resto de la ciudadanía ese impacto es menor, pero para quienes consumen diésel tiene un impacto bastante significativo. Entonces yo creo que la confusión se está generando al juntar ambas situaciones cuando son dos caminos distintos. Uno es el diésel y otra cosa es las bencinas. Para que no nos confundamos. ¿Usted iba a hacer algún comentario? Sí, gracias, presidente. Quizás primero aclarar la pregunta que había sobre el otro proyecto que ya se aprobó en la Cámara y está actualmente en la Comisión de Hacienda del Senado. En ese proyecto lo que se hacía hay que tener en cuenta que durante el 2022 se subsidió de forma muy importante al diésel. Actualmente los grandes contribuyentes de empresas de transporte tienen que devolver parte de ese subsidio. O sea, las grandes empresas de transporte no se benefician totalmente del subsidio que dio MEPCO durante 2022. O sea, toda esa diferencia tienen que... O sea, la ley actual es que los grandes contribuyentes tienen que devolverlo, y por lo tanto lo que hacía este proyecto que se aprobó en la Cámara y fue al Senado es que no tendrían que devolverlo y lo harían a cuenta de recupero futuro. Exacto. Y ese es el proyecto que actualmente se encuentra en tratamiento dentro de la Comisión de Hacienda en el Senado. Respecto a la consulta de lo que hace y lo que no hace este proyecto. Lo que no hace este proyecto es fijar de forma permanente precios, o sea, lo que sigue siendo un mecanismo de amortiguación y estabilización de los precios de combustibles. Por lo tanto, el efecto final que va a tener es exactamente el mismo si el ajuste es semanal o no, o cada 3 semanas, como mencionaba recién por su intermedio el presidente, el diputado Mellado. Por eso es lineal, o sea, la diferencia va a ser que, por ejemplo, en vez de caer 9 pesos semanales, va a caer 27 pesos cada 3 semanas. Entonces, pero el efecto final es absolutamente el mismo. ¿Qué es lo que busca esto? Y es parte también de lo que se conversó ahí con las grandes empresas de transporte, es tener mayor estabilidad semana a semana, en vez de que cambien los precios todas las semanas. Obvio. Y que todas las semanas esté la noticia de un cambio de precios. Se genera mayor estabilidad, pero el efecto final a fin de mes es exactamente el mismo. Pero para estudiar costos es mucho mejor tener... Exacto. Ahora, en el caso de la gasolina versus el diésel, en el diésel dentro del acuerdo se puso la condición no de fijar un precio, sino poner como un precio máximo durante 4 meses, como forma de un tipo de seguro, pero a costa de tener un seguro en caso de que cuando uno compra un seguro tiene un costo asociado. El costo es que durante ese periodo los traspasos van a ser un poco más lentos a la baja, pero también al alza. Por eso es que en la gasolina sí está el 2,8 durante todo el periodo, pero en el diésel está solamente lo de los 15 pesos cada 21 días.
porque dado que van a tener la seguridad de que tiene un precio máximo, bueno, tienen que tener algún tipo de traspaso algo más lento a la baja, dado que por un lado están teniendo el beneficio de tener el seguro del precio máximo. Por eso esa distinción entre el diésel y la gasolina. En la gasolina, si pusiésemos como se mencionaba en la discusión, un precio máximo, dado que la tendencia es a la baja, estaríamos castigando a la gasolina 93, ya que deberíamos darle un traspaso algo más lento. Y lo que hace ese gráfico de acá es un poco mostrar la historia de MEPCO, que es desde el 2014, cómo se hubiese comportado con MEPCO actual o con el MEPCO alternativo que se está proponiendo cada 21 días. Y lo que se muestra es que no hay grandes diferencias. Es desde el punto de que en la historia no hay grande diferencia y por eso no se ve grande diferencia en esos gráficos, tanto en color o sin color, porque ese es como el objetivo, mostrar que no hay gran diferencia, solo que esto de 21 días genera esa estabilidad de no tener cambios todas las semanas. Es cierto que es un poco más grande el cambio, pero es cada 3 semanas, no todas las semanas. Eso. Muy bien, si les parece, diputado, ya, es que ahí solo quiero hacer, no, si siempre estoy mirando para la derecha, usted es la derecha aquí. Sí, por eso lo que pasa es que quiero advertirle que hace rato tenemos a un invitado, entonces podemos seguir esta discusión después que escuchemos al invitado, no hay problema. Solo quiero ser deferente con el invitado. Quiero dejar puesto. Pero bueno, para que no el diputado Cifuentes no se sienta perjudicado, y le doy la palabra y después al diputado Mellado y contesta a lo que estime conveniente su secretaria y vamos a escuchar al invitado. Diputado, el micrófono. El micrófono. Quiero llevarlo a números porque estoy más enredado todavía. Si uno toma la caída, digamos, del precio sin MEPCO, estamos hablando de que va a haber una disminución de aquí a fines de este año de alrededor de un 21,5% en el precio de la gasolina. Y incluso en el segundo, en el respecto al precio del diésel, va a ser del alrededor del 30% la caída. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el impacto respecto a la inflación que tiene eso. Una caída del 30% en un factor que es considerado clave para la inflación, me da la impresión de que debiese tener un efecto sobre la inflación muy grande. Entonces, con mayor razón me da vuelta, digamos, en el sentido de que este gráfico debe ser absolutamente al revés. Me gustaría, presidente, que pudiesen aclararnos la pregunta es, ¿cuál es el impacto de una caída del 21,5% en el precio de la gasolina en la inflación? Muy bien. Su secretaria, sobre lo mismo para que conteste. No, presidente. Deje que conteste esto y usted pone el otro tema. Pues. Su secretaria. Sí, aclarar ahí en la... Ya podría poner la página 7. Gracias. Ahí el precio que hoy día hay es el precio de la línea roja, ¿sí? Por lo tanto, uno no puede calcular la caída con la azul, porque el precio actual es la roja, ¿sí? Y efectivamente, iba a recordar eso, la idea de tener un mecanismo de estabilización es disminuir la incertidumbre en el largo plazo. Significa que en vez de que las cosas vayan girando mucho, como las rentabilidades, que haya demasiadas variaciones, también afecta a las personas. ¿Sí? Entonces la idea es que haya un precio, más estable, ¿sí? Y eso disminuye más largo. Claro, disminuye la incertidumbre. Ese es el valor que tiene. Claro, exactamente. Entonces el cambio ahora es más de corto plazo, es para aumentar la estabilidad de corto plazo. El verdecito es para aumentar la estabilidad de corto plazo sin impedir que disminuya la incertidumbre en el largo plazo, que es lo que permite este mecanismo. ¿Sí? Diputado Mellado, para escuchar a nuestro invitado. Yo la entiendo a la subsecretaria por su tema de presidente, pero no la comprendo, porque la verdad es que aquí hay dos tipos gráficos. En la hoja 6 hablaba de un gráfico, aquí está en blanco y negro, pero en la hoja 6 hablaba
de que aquí se perjudicó, se benefició al diésel, que es más contaminante, con respecto, ¿cierto?, en el pasado a las bencinas, que son menos contaminantes. Mire, el gráfico de la izquierda, ¿cierto?, se benefició menos que el gráfico de la derecha al diésel que en el Medco. Porque esto es el pasado, podrían haber hecho una proyección a futuro, porque este es el pasado hasta junio del 2022 y en el caso del diésel hasta mayo y octubre del 2022, o sea, ya pasó, eso es historia, ¿ya? Pero en la historia te refleja de que el Medco lo que hizo es que perjudicó la gasolina y benefició al diésel, o sea, es al revés lo que pretende el gobierno pretende energía limpia, no contaminante, y aquí benefició a lo contaminante, entonces está prefiriendo sobre todo este contaminante. Entonces yo digo, bueno, aquí lo que estamos haciendo es que estamos retardando o no estamos retardando. Lo único que estamos retardando. Entonces, si me dijeran lo siguiente, mire, vamos a hacer parejito para todo. Para el diésel vamos a tener 0.25 UTM, o sea, 15.000 pesos como máximo desde abril en adelante. Eso es lo que dice el proyecto. Vamos a tener un techo. Entonces, si tenemos el techo en el diésel, ¿por qué no tenemos un techo también, en vez de 0,8, un 1,2, donde también tenemos un techo, no de 30 pesos, si sería hoy, sino que un techo de 15 pesos en el alza, porque también, seamos justos, digamos, en el pasado beneficiamos más al diésel que a las bencinas. Bueno, en el futuro beneficiemos a ambos, o sea, 15 pesos el diésel, 15 pesos las bencinas. Ese es el máximo en el cual vamos a decir de que este Medco, si va a durar todo el año, entonces vamos a tener la amortiguación que corresponde para que todos los chilenos, después de 3 semanas, tener un precio fijo, pero en el precio fijo ellos sepan que no va a poder ser más allá de 15 pesos el aumento después de 3 semanas y no un golpe, ¿cierto?, en el mentón con 30 pesos, que serían los 10 pesos que aumentarían cada una de las semanas. Presidente, yo creo que está mal enfocado este tema aquí, porque si queremos ir en contra de los contaminantes, entonces no beneficiemos tanto al diésel, beneficiemos más a la bencina. Gracias, presidente. Diputados, como yo estoy muy bien enfocado, son las 4:13 minutos y tenemos que levantar la sesión a las 4:15 porque la sala está convocada a las 4:30. Sí, a las 4:30. Sí, y ahí ya están haciendo el llamado. Si alguien pone en duda la palabra del presidente, que es sagrada. Ahí, si alguien pone en duda la palabra del presidente, ahí está. ¿Para qué haga usted que el presidente? Entonces yo quisiera levantar la sesión, decirle a don Carlos, a don Héctor Sandoval, que ha tenido la posibilidad de enriquecerse con la discusión que hemos tenido hoy día, así que no ha estado esperando, que mañana partimos a la sesión en paralelo a la sala a las 11, aquí, y escuchando al señor Sandoval, y después abrimos un pequeño debate y votamos. ¿Les parece, diputados? Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de